Hola, yo soy Marcela Gámez Rodríguez y en los próximos minutos presentaré las 4 evidencias de mi proyecto. Para cada una indicaré el tema, describiré el contenido, explicaré en mis propias palabras, mostraré cómo se integra con las otras evidencias y finalizaré señalando para qué me sirvió realizarla. Para empezar, en la evidencia 1 se menciona la historia de América y México, de las civilizaciones prehispánicas a la independencia y la dependencia del siglo XIX. La evidencia consiste en una presentación que muestra hallazgos arqueológicos y demográficos sobre sociedades precolombinas. Narra la conquista española, la organización colonial, como los virreinatos y las encomiendas, y las guerras de independencia. También explica la relación de México con potencias extranjeras en el siglo XIX y la pérdida territorial frente a Estados Unidos. En pocas palabras, esta presentación me mostró que América fue una región con sociedades desarrolladas ante la llegada de los europeos. La conquista cambió radicalmente las estructuras políticas y económicas. Luego, las guerras de independencia produjeron estados modernos, pero no rompieron la subordinación económica. La independencia fue formal, pero no siempre fue real. Esto me sirvió como base histórica. Los procesos y dependencias que aparecen aquí se reactivan y transforman en el siglo XX y terminan influyendo en las políticas económicas actuales. Esto me permitió tener un marco de larguísimo plazo para interpretar eventos posteriores. Fue clave para entender por qué ciertos problemas, como la dependencia y la desigualdad, son persistentes. En la evidencia 2, el tema es los eventos del siglo XX y la integración hemisférica, telegrama Zimmermann, Segunda Guerra Mundial y la OEA. Las infografías sintetizan el telegrama Zimmermann y su impacto diplomático en México, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la participación latinoamericana en ese conflicto y un resumen del surgimiento y los primeros 70 años de la OEA. Esta evidencia convierte lecturas históricas en imágenes claras. Muestra cómo decisiones tomadas en Europa y en Estados Unidos tienen efectos directos en América Latina y cómo se crean organismos hemisféricos para coordinar intereses regionales. Conecta el origen histórico con la politización y los alineamientos de la Guerra Fría. Además, prepara el terreno institucional que facilita o limita respuestas frente a las políticas económicas de la fase 4. Me ayuda a sintetizar y comunicar información compleja, a ver causas y efectos en cadena, y a practicar la traducción visual de datos para explicar procesos históricos. En la evidencia 3, la Guerra Fría en América Latina, sus revoluciones, crisis y golpes. Esta evidencia contiene un conjunto de ensayos que analizan la revolución cubana, la crisis de los misiles, la ola de golpes militares en las décadas de 1960 y 1970, la Operación Cóndor y conflictos como la Guerra en las Malvinas. Estos textos muestran que la Guerra Fría no fue un conflicto abstracto. Transformó gobiernos, provocó intervenciones y debilitó instituciones democráticas en nombre de la lucha anticomunista. Fue una etapa donde la política internacional tuvo consecuencias directas y graves para la población. Hace explícita la relación entre la historia colonial dependiente y la consolidación de regímenes autoritarios que, a su vez, facilitaron reformas económicas neoliberales en la fase 4. Este es el puente político entre el pasado y las reformas económicas. Esto me permitió practicar el análisis crítico y la argumentación, contrastar fuentes, evaluar causas múltiples y comprender las consecuencias humanas y políticas de decisiones internacionales. La evidencia 4 trata de la economía y políticas contemporáneas, como el Consenso de Washington, Telecan y TEMEC. Aquí es un análisis que revisa las políticas neoliberales de los años 90, sus efectos sociales y económicos en México, y la transformación del Telecan hacia el TEMEC con su énfasis en las normas laborales y comerciales. En esencia, esta evidencia muestra cómo las decisiones económicas globales y regionales como el libre comercio y las privatizaciones moldearon la estructura productiva de México, aumentaron exportaciones en ciertos sectores, pero también profundizaron desigualdades y vulnerabilidades. Esta es la culminación de la evidencia 1, que son las raíces históricas, la evidencia 2, que es el contexto internacional, y la evidencia 3, que son las condiciones políticas. En esto se explica el por qué se adoptaron estas políticas y por qué sus efectos pueden reforzar la dependencia estructural. Me sirvió
aprender a vincular la historia política con datos económicos actuales y a sintetizar un argumento crítico sobre las consecuencias del modelo económico vigente. Para finalizar, como resumen, cada evidencia fue diseñada para cumplir un propósito distinto. Por ejemplo, el contextualizar en la fase 1, visualizar eventos como en la fase 2, analizar políticamente en la fase 3 y evaluar económicamente en la fase 4. Y todas juntas estas permiten una lectura integrada del problema de la dependencia en América Latina. Y con esto concluimos el bloque de Estudios Regionales de América. Muchas gracias por escuchar.